Pedro Castillo no solamente es una persona mendaz, es decir, que miente de una manera viciosa, de una manera recurrente, sino que además incumple la Constitución y genera una situación de crisis para el país. Buenas noches, encantado de saludarlos. Señor Gutiérrez, por favor, quiero comenzar yo tocando el tema de la elección del nuevo defensor del pueblo. Entre las primeras declaraciones que tuvo Mari Carmen Alba, presidenta del Congreso, es que usted le había comunicado que por favor ellos elijan a nuevo defensor. ¿Qué tiene que decir sobre este proceso, a pesar de que hay una acción de amparo presentado por el grupo de trabajadores de la Defensoría? Bueno, la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones más importantes del sistema democrático peruano, de manera que es no solamente urgente, sino muy necesario que se elija a la nueva defensora o defensor del pueblo. Para hacerlo, evidentemente hay que cumplir con todos los recaudos que establece el sistema constitucional, es decir, una elección meritocrática, participativa, una elección que garantice que se cumplan las competencias de esta institución, que son, por un lado, garantizar los derechos fundamentales, pero por otro lado también servir de contrapoder, es decir, de atajar o detener los excesos de cualquier institución, particularmente del Ejecutivo o del Legislativo. De manera que me parece que es fundamental que se apliquen, que hagan con diligencia esta elección los congresistas. Claro, pero dentro de esto, por ejemplo, hay cuestionamientos que incluso surgieron por el cronograma y que habían planteado desde el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría. ¿Usted considera, comparte con lo que dijo Mari Carmen Alba en su momento, que el Sindicato de Trabajadores no tenía facultad para poder impedir la elección de su sucesor? Bueno, en realidad lo que ha hecho el Congreso al constituir una nueva comisión es realizar técnicamente lo que se denomina una sustracción de la materia, es decir, van a empezar de nuevo, hasta donde tengo entendido, con un procedimiento, con los tiempos correspondientes, cumpliendo todos los filtros necesarios y establecer, digamos, o cumplir con los estándares que establece el sistema, lo que establece nuestra normativa. Si esto es así, entonces la demanda ya no tendría mayor sentido, porque eso es lo que reclamaba justamente el sindicato, y eso es lo que entiendo ahora el Congreso va a cumplir. Más allá de los contenciosos, me parece que lo importante ahora es que el Congreso cumpla con esta función, porque es, ya digo, urgente, indispensable que contemos con un titular o una titular de esta institución. Cuando hemos hablado con la representante del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, ellos dijeron que ahora están buscando darle seguimiento a este proceso para que sea transparente y que no ocurra lo que pasó en su gestión. Ellos consideran de que quizás usted tuvo una visión más política y había temas sociales que no tuvieron la cobertura que se requería en este momento. ¿Cuál ha sido su relación con este sindicato de trabajadores para que hagan esos comentarios que seguramente algún sector de la población también comparte? Bueno, si ocuparse, por ejemplo, de la desigualdad de la mujer, la no violencia contra la mujer, si preocuparse, por ejemplo, de hacer un esfuerzo por cerrar las brechas en educación, si preocuparse, por ejemplo, por fortalecer el sistema de salud, que lo empezamos a demandar desde noviembre del 2016, es estar alejado de los temas defensoriales, pues yo creo que se tiene una visión bien desdibujada de lo que debe ser la Defensoría. Así que yo no puedo estar de acuerdo con esa mirada, que más bien me parece que es política. Y por último, no voy a entrar en debate con el sindicato, ellos pueden tener su propio punto de vista, pero ahí están los documentos desde la época de Pedro Pablo Kuczynski, desde la época de Vizcarra, de la época de Sagasti, ahí están los informes, ahí están las acciones de la Defensoría. Lo que se recuerda tal vez más es la acción que hemos tenido cuando nosotros nos hemos enfrentado casi solitariamente a el gobierno del señor Pedro Castillo.
Fuimos nosotros los primeros, en agosto del año pasado, que le decíamos que el presidente excedía sus competencias cuando designaba a personas sin mérito, sin experiencia, sin formación y afectaba los derechos fundamentales. Y en enero de este año, febrero de este año, nosotros planteábamos la necesidad de que la fiscal de entonces investigue al presidente. En aquella época también de manera solitaria. Entonces, que no se diga que la Defensoría en nuestra gestión ha incumplido una u otra de las competencias. Muy por el contrario, en cualquier caso a las pruebas me remito. Ahora, doctor Gutiérrez, ¿y usted se ratifica en lo que en su momento dijo respecto al tema del presidente Pedro Castillo, que se necesita que dé un paso al costado? Nosotros también en su momento le pedimos al presidente su renuncia. Y cuando le pedimos su renuncia, hace ya varios meses, esto no ha sido ayer, antes de ayer, hace un mes, hace 2 meses, prácticamente desde febrero, marzo le venimos pidiendo su renuncia. Y le pedimos su renuncia porque el señor Pedro Castillo no solamente es una persona mendaz, es decir, que miente de una manera viciosa, de una manera recurrente, sino que además incumple la Constitución y genera una situación de crisis para el país. Le pedimos su renuncia y le explicamos, además, públicamente, que la renuncia no es un acto individual, un acto particular, es decir, un buen día él se levanta y dice, bueno, ya no quiero ser presidente, he decidido dejar de ser presidente. No, eso está en la Constitución, alojado como una figura que permite la salida de la crisis cuando se dan situaciones que desbordan al titular, al primer mandatario. Así sucedió en Estados Unidos con Nixon, así sucedió con De la Rúa en la Argentina, así sucedió con Pedro Pablo Kuczynski en el Perú. De manera que no es que la renuncia no es que es un acto de autonomía de la voluntad del presidente, sino es una figura que está en la Constitución para salir de situaciones de crisis que en este caso él mismo ha generado. Claro, pero señor Gutiérrez, perdone que le interrumpa, y antes que se vaya, este recuento de hecho que protagonizó precisamente el señor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, cuando se refirió al grupo de políticos o de actores en la política nacional referente a la renuncia del presidente Pedro Castillo que se viene exigiendo o a la intención de vacancia presidencial. Y de hecho que dentro de eso está también la voz suya, que en su momento se sumó a ello y ha hecho referencia a que el Ministerio Público y el Poder Judicial también se han sumado a esta pretensión de golpe de Estado contra el presidente de la República. ¿Qué le parecen las palabras de Aníbal Torres, jefe de la PCM? Bueno, primero que yo no me he sumado a nadie, porque nosotros hemos estado, ya le digo, planteando esto desde hace mucho tiempo. El presidente no solamente debiera renunciar. Si el presidente no renuncia, el Congreso debería iniciarle una denuncia constitucional por incumplimiento del artículo 97 de la Constitución, por incumplimiento del artículo 118 de la Constitución. El presidente es una persona que viene incumpliendo de una manera sistemática y recurrente la Constitución. Aquí no hay ningún golpe de Estado. Fue la Defensoría en febrero que planteó que el presidente incumplía la Constitución. Fue el Procurador General Soria que pidió que se le investigue y luego lo destituyeron. Luego el fiscal Pablo Sánchez ha pedido o ha iniciado la investigación activa del presidente de la República y ahora el propio Poder Judicial. No es que los poderes o las instituciones constitucionalmente autónomas se hayan puesto de acuerdo porque quieran conspirar contra el presidente. Es el presidente el que conspira, el que incumple la Constitución de una manera, creo que más que evidente. Señor Gutiérrez, usted dice algo importante, ¿no? Usted le pide la renuncia al presidente Pedro Castillo, pero conociendo un poco la génesis que tiene el presidente como un sindicalista, vemos casi imposible que esto pase. Lo más cercano podría ser que el Congreso de la República presente esta vacancia, pero también vemos lejanos los acuerdos, los tratos que hay, las visitas que han tenido algunos parlamentarios a sendos ministerios, hace que pensemos eso. Entonces, ¿quién fiscaliza al Congreso de la República, además de la Comisión de Ética, que ya sabemos que la frase es conocida, ¿no? Torongo no come otorongo. Mire, en primer lugar, tengamos claro lo siguiente. Los poderes políticos son el Congreso y el Ejecutivo.
Los demás también son poderes, pero no son poderes políticos. Estamos hablando de la Fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo. Son instituciones que también tienen poder, pero lo que hacen es que se cumpla lo que dice la Constitución. El Congreso, desafortunadamente, está compuesto también de varios castillistas. Es decir, gente que está de alguna manera vinculada, implicada, solapadamente cubre a el señor Pedro Castillo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, a estos señores también hay que abrirles una investigación por los actos ilegales que han cometido y levantarles el fuero y investigarlos en el sistema de justicia para poder someterlos justamente al escrutinio judicial. Cuando los congresistas vean que eso sucede, es decir, cuando se purgue al Congreso, se limpie al Congreso de este tipo de parlamentarios, entonces probablemente la situación empiece a cambiar en el Parlamento. Y en relación al presidente, ya le digo y repito que lo que hay que hacer es aplicar el artículo 99 y 100 de la Constitución. Esto es, iniciarle un juicio político por incumplimiento. Él ha incumplido la Constitución, por ejemplo, al no asistir a la comisión investigadora, al incumplir hasta en 4 oportunidades su apersonamiento, cumplir con declarar en la comisión. Incumple la Constitución cuando, por ejemplo, también viola el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información y más bien ataja la posibilidad de que el periodismo pueda informar a la ciudadanía. Incumple la Constitución cuando, por ejemplo, nombra personas que no tienen ningún tipo de competencia para ocuparse de las carteras que tienen que ver con derechos fundamentales y servicios públicos. Entonces es una persona que no solamente no tiene las capacidades, sino que además, como le digo, no tiene ninguna vocación de cumplir la Constitución. Pero para terminar por mi parte, señor Gutiérrez, usted acaba de mencionar el tema de la información a los periodistas. ¿Cuál es su opinión respecto a este proyecto de ley que aprobó en sesión de Consejo de Ministros el Ejecutivo, en la que busca criminalizar la filtración de alguna información respecto a investigaciones reservadas? Y coincidentemente, lo voy a poner así, en tono inocentón, coincidentemente, este proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros surge cuando el presidente se encuentra bajo investigación. ¿Cuál es su opinión? Bueno, allí me parece que no comprenden cuál es el rol que cumplen los medios. Gran parte de los destapes de corrupción, gran parte del combate contra la corrupción se realiza a través de los medios de comunicación, no solamente los medios tradicionales, también los periodistas que hacen periodismo a través de la web. Entonces es un mecanismo no solo de información, sino de transparencia, de escrutinio, de control. Si algo caracteriza el sistema democrático, si algo caracteriza el sistema constitucional, es el control del poder. Si alguien quiere dar una norma que justamente limite, restrinja, ataje la actividad periodística en cualquiera de sus formas y plataformas, evidentemente transgrede la Constitución. Y esto ratifica lo que les he dicho hace unos instantes. Este gobierno, encabezado por el señor Castillo, tiene una vocación recurrente, contumaz, de transgredir la Constitución. Y esta es una prueba ostensible. Este proyecto recientemente aprobado, que está hace unas horas, era clandestino porque se anunciaba que venía, pero no se conocía el texto, pero ya se sabía la orientación y el espíritu por las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, es evidentemente, groseramente, manifiestamente inconstitucional. Bien, muchas gracias, Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo. Gracias por su opinión.